Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de la licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, aquí en la Radio Universidad Pedagógica Nacional. Voces y sonidos que enseñan. De hoy, el tema de nuestro programa será la segunda parte del cine y la enseñanza de la historia. En esta emisión tendremos la oportunidad de compartir con la gran amiga, actriz, maestra de teatro y egresada de la licenciatura en Ciencias Sociales de nuestra Universidad Pedagógica, Carmiña Martínez, con una trayectoria de varias décadas entregadas al oficio de la actuación. Carmiña en la actualidad sigue desarrollando una profesión tan bella como lo es la actuación en el Teatro La Candelaria, grupo icónico de la escena teatral latinoamericana, con más de 50 años de tradición, maestra de teatro en la Academia Superior de Artes de Bogotá y, para orgullo nuestro, protagonista de Pájaros de Verano, la reciente película de Cristina Gallego y Ciro Guerra, película que nos representará en los premios Oscar a Mejor Película Extranjera en la edición de 2019. De teatro, de cine, de su paso por la pedagógica y desde luego de todo lo que significa ser mujer, mujer actriz, mujer guayú, mujer creadora. De todo eso hablaremos hoy en Toma Única. Me acompañan en cabina nuestra directora Carolina Alfonso, pedagoga y maestra, y nuestro director de Departamento en Ciencias Sociales, el profesor Alexander Celi. Carmiña, bienvenida a tu casa. Ricardo, Carolina, profesor, y a toda la comunidad de la Universidad Pedagógica. De verdad que para mí es una emoción estar aquí hablando y que ustedes me estén escuchando a través de estos micrófonos. Es emocionante desde que llegué a la 72/11, que hacía mucho tiempo no venía por acá. Recordar viejos tiempos, estar en este claustro, estar en este templo. De verdad, buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Carmiña. De verdad, para nosotros es un honor que estés aquí en la Pedagógica Radio, invitada por el profesor Ricardo. Esperamos tener una agradable conversación, porque de eso se trata la radio, y poder compartir tanta experiencia que tienes en este camino del teatro y del cine. Yo le digo a usted, profesora, bienvenida a nuestra casa, bienvenida a distintos símbolos, sentimientos, sueños, lugares, de los cuales ojalá podamos compartir en este rato todo lo que usted nos puede enseñar y lo que representa para la Universidad Pedagógica Nacional, mucho más en este momento, ¿no? En Toma Única, tertulia. Big nice round of applause for this. Bueno, entramos en la primera etapa de nuestro programa, que se denomina En Tertulia. Carmiña, hablemos un poco de tus orígenes, háblanos de tu familia, de todo lo que es ser guajira, de toda la comunidad guayú, y desde luego tenemos en verdad poco tiempo para todo lo que te queremos preguntar, tu paso por la ciudad, lo que fue llegar a la licenciatura, posteriormente a la Candelaria. Hablemos un poco de eso. Bueno, yo nací en La Guajira en el 58, un 13 de junio, un día soleado con un cielo azul.
Mi mamá es Mercedes Valdeblanques, ella es de la comunidad ipuana, Mercedes Valdeblanques ipuana. Esta comunidad está entre la Guajira Media y la Guajira Alta. Mi mamá, mis abuelos vivían en una ranchería y resulta que mi abuela se ha enamorado de un señor de Hato Nuevo que es un arijuna, y estos le decimos arijuna a los extranjeros, a los que, por así decirlos, a los extraños, a los que no pertenecen a la comunidad, que no son de origen guayú. Entonces en esos años no se permitían estos enlaces. Entonces mi abuela se enamora de mi abuelo Onofre, y entonces se la saca y se la lleva para la Sierra de Hato Nuevo, donde nadie los puede encontrar, porque si no, mire. Sí, para la sierra, las estribaciones de la Sierra Nevada, que terminan ahí en Cuestecita y en Hato Nuevo, por ahí tenía mi abuelo la finquita, y listo, no se la lleva para allá, pero cuando se la lleva, la familia, uno dice, bueno, un conjuro, no porque se la llevó, porque no la compró, porque ella decidió volarse, entonces que no iba a haber un buen augurio para ellos. Entonces, bueno, se la lleva y tiene 2 hijas, y allá nace mi tía y luego nace mi mamá, y mi abuelita nace cuando mi abuelita se muere cuando está naciendo mi mamá. Entonces la crió mi abuelo y las diferentes madrastas, pues que como buen guajiro tiene un guajiro. Bueno, Carmiña, y en este recorrido, pues nos estás hablando de mujeres, ¿no? Línea femenina, pero creo que eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. ¿Cómo pasas de este escenario de La Guajira a Bogotá, a la licenciatura de la Universidad Pedagógica? Bueno, yo estoy en 5º de bachillerato, ¿sí? Y siempre desde pequeña estaba como con grupos de amigas alrededor mío, enseñándolas a bailar o enseñándolas a recitar. Y de pronto me dicen en el pueblo que había una escuela en un barriecito que le hacía falta una profesora, que si yo quería ir a tomar ese puesto. Entonces le preguntaron a mi papá y a mi mamá, y mi papá dijo, bueno, vamos a ver si ella quiere y es capaz de ir a dar clases a esa escuelita. ¿Estás hablando de Hato Nuevo? De cómo voy a dar el paso de La Guajira a la ciudad, al teatro. Pero tú dijiste en el pueblo. En el pueblo, discúlpame, es que ya no estamos en Hato Nuevo, estamos en Fonseca. ¿Estás en Fonseca? Sí. Pedagoga de corazón, ¿no? Como nos podemos dar cuenta, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y en Fonseca estaba en el 5º de bachillerato, ¿sí? Y entonces ahí es donde me ofrecen a darle clase en una escuelita a unos estudiantes que no tenían maestra. Yo creo que ahí empezó mi gusto por la pedagogía, ¿sí? Y bueno, ya después terminó el bachillerato y ya mi papá no está, y entonces mi mamá le digo a mi mamá, entonces yo me quiero ir a Bogotá y yo quiero estudiar teatro y danza. Entonces me dice mi mamá, no, es que eso no es ninguna carrera, eso no es ningún estudio, imposible, no te puedes ir. Ay, por favor. Sí, y entonces acá estaba estudiando mi hermana Osiris, estaba estudiando licenciaturas en sociales, y me dice ella, pero si a ti te gusta la pedagogía, ¿por qué no pruebas y le dices a mi mamá que tú te vas para la Universidad Pedagógica a presentarte, y si pasas, pues cuando estés allá sigues, haces lo que quieras y puedes combinar lo que quieras ya estando en Bogotá? Tu mamá se tranquiliza al verte ya inscrita aquí en la Pedagógica y todo. Sí, yo vine a la Pedagógica y entonces hice mi examen, mi entrevista me la hizo el profesor Alfonso Gómez Orduz. Bueno, hablemos de Alfonso. Hablemos de Alfonso.
¿Qué recuerdas de Alfonso Gómez Orduz? Primero yo me acuerdo que entré en el edificio A hacer mi entrevista y en una oficina que era la oficina de los profesores, creo, ahí estaba el profesor Alfonso cuando yo entré toda temblando a hacer la entrevista y veo a este señor con unos ojos verdes grandísimos, un bigote, ese color así como de trigo, ese pelo de trigo y con una sonrisa así, los dientes grandes y una sonrisa, y cuando yo entro y le veo esa sonrisa, mi cuerpo como que empieza a tranquilizarse y empecé como que a respirar porque era tan bella el rostro de él, la tranquilidad que emanaba su rostro, que ya yo me fui a sentar a esa silla al frente de él como más tranquila, ya mi respiración ya la podía controlar con solo ver a este señor tan grande ahí sentado. O sea, tú fuiste generación de Alfonso Gómez Orduz, de Leonardo Pérez Castillo. Ay, del profesor Pérez, mi profesor de geografía. Y el profesor Pérez siempre tan riguroso, tan exigente. Y tengo una anécdota con el profesor. Porque con el profesor Pérez yo siempre llegaba a clase de 7. Y entonces siempre llegaba a 7:15, 7:20 y el profesor siempre estaba a las 7:15, 7:20 esperando, ¿no? La geografía física 2. Sí, era riguroso. Y yo llegaba y 7:10, 7:20 y ya él, ya. No, ay, profesor Pérez, mire que no puede llegar más, no me deje afuera, mire que he madrugado, mire, bueno, el primer día bien, la segunda ocasión, profesor Pérez, otra vez, la tercera vez, ay, profesor Pérez, y entonces me dice él, bueno, mi reina mora, yo quiero decirle una cosa, reina mora. Y yo, ay, sí, profe, que usted tiene que pensar qué quiere estudiar. Yo creo que lo que usted tiene que hacer es mirar a ver si quiere hacer teatro. Ay, ¿qué tal? Buenísimo. Eso me dijo el profesor Pérez. Y él no sabía que yo estaba en la duda, claro, y que si yo había venido, nada. Usted, yo creo que le va a ir mejor haciendo teatro. Así que piénselo. Buenísimo, te leyó toda la parte histriónica. Qué bonito aquí para todos nuestros amigos que están en sintonía y viéndonos también a través del Facebook Live, teniendo casi una memoria viva de nuestra licenciatura, profesores Carolina y Alexander. ¿Qué más podemos indagarle antes de pasar a otra etapa a Carmiña? Y bueno, otro era verla también la cara amable de Aracelis. Araceli era, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué necesita? Y yo siempre como anda, es como el innato, el drama, no. Ay, Araceli, mire que la nota que no sube, que no baja, que yo no sé qué pasó, Y ella, no, tranquilícese, vamos a ver, tranquila, deme tiempo y pase por aquí mañana. Hace 2 años se pensionó, te cuento, fue la funcionaria más antigua que tuvimos, no solamente en la licenciatura, en toda la universidad. En toda la universidad, sí, nada, qué bueno. Bueno, Alexander, profesora Carolina, ¿qué les parece si ya entramos en esa transición que queremos frente a lo que es el cine y la enseñanza de la historia? Que la profesora Carolina tiene unas líneas que creo que nos pueden ayudar mucho para compartirlas con Carmiña. Claro, precisamente habiendo visto la película, pues es una versión distinta de lo que ha pasado un poco con el tema del narcotráfico en Colombia y de los imaginarios también que se han creado. Pero volviendo a tu relato inicial, donde hablas de la línea familiar y todas son mujeres a las que refieres, y que en la película también inicia la historia como con una mujer y termina con una niña, quería preguntarte un poco sobre esos roles o esos lugares de género que tiene la comunidad wayuu y cómo se abordan en la película, precisamente porque además tu papel es de una mujer fuerte, líder de la comunidad, que encarna como ese espíritu de cuidado de la familia y de las tradiciones. Bueno... En La Guajira, ya lo sabemos, es una comunidad matriarcal, ¿sí? La mujer tiene un papel preponderante dentro de la comunidad.
Pero uno dice, también hay una contradicción en esto de decir que los guajiros y la mujer toma decisiones y es fuerte y sí es, pero también hay un fuerte machismo dentro de la comunidad. O sea, un hombre libremente puede tener 1, 2, 3, 4, 5 mujeres mientras las pueda mantener, y con cada mujer puede tener 5 hijos, los que pueda tener, ¿sí? Y eso no pasa para nosotras, ¿sí? Bueno, y tampoco en la sociedad occidental, ni no creo que en qué cosas. No. Pero allá, bueno, no sé si. Entonces es ver que el hombre, el varón también es muy fuerte, ¿sí? El guayú es muy fuerte también. Entonces uno dice, esto de que es matriarcal, sí es. Y las mujeres, sobre todo la madre, la abuela, son respetadas y están en un pedestal, ¿sí? Y de ahí no las baja nadie. Y los hombres deciden, hacen y deshacen, pero a la primera que consultan es a la madre o a la abuela. O sea, ahí no hay tutía, como decimos en La Guajira, no hay tutía. Sin que la madre dé la autorización, no se toma una acción. Y en esa línea, en la película, cuando hay una escena en la que llega tu personaje y se lleva a su hija, precisamente del lado de su esposo, porque han sucedido muchas cosas allí, tiene que ver justamente con eso que nos estás planteando. Es decir, la mujer generalmente está en la línea materna. Sí, la mujer está en la línea materna, o sea, es la mamá, la abuela y las tías. Es tanto que en el encierro, cuando se está haciendo el encierro y ella va a salir, quienes entran a comunicarse, quienes entran a enseñarle, quienes entran a orientarla son las mujeres. Ahí no entra un hombre. O sea, si dura 2 meses, 3 meses, ahí no entra un hombre. Son la línea materna de la madre las que entran a preparar a esta niña, ¿sí? Carmiña, en ese sentido, y haciendo hilación aquí con lo que dice la profesora Carolina, Alfonso Gómez Orduz nos enseñó muchísimo de La Guajira. Él siempre nos llevó a La Guajira, y desde hace unos 11 años, La Salida volvió a revivirse. ¿Cómo utilizar este espacio académico, cómo utilizar la película Pájaros de Verano para motivar a los estudiantes a aprender más sobre La Guajira? En la concepción histórica, en la concepción geográfica, nosotros formamos docentes. O sea, ¿cómo me ayudas? Te invito a que empecemos y que utilicemos este video que estamos haciendo y este claro, audio que estamos generando para motivar a aprender más La Guajira, porque nosotros aprendemos mucho a Bogotá, aprendemos mucho lo urbano, pero el país no necesariamente lo aprendemos. ¿Cómo nos enseñarías tú a motivarnos para que aprendamos más? Bueno, y ya que tú te remites al profesor Alfonso, él nos dejó lo que tú dices, mucha enseñanza. O sea, el maestro tenía recorridos a La Guajira, a la parte norte, ¿sí? A las rancherías. Él iba a las rancherías y los estudiantes iban con él a estudiar tanto la parte, y si uno la parte geográfica, pero también la parte uno diría la historia también, y uno dice la parte la sociología, la etnografía, lo veíamos con el profesor. O sea, llegábamos a La Guajira directamente a una ranchería, ¿sí? Entonces a los estudiantes, o sea, La Guajira es la cabeza de Colombia, ¿sí? Es en esta cabeza, en esos pozos de aguas que tiene, que los tiene, yo digo que son sus ojos, esos pozos de agua que tiene, y su cabello también es rodeado del agua, es el agua, pero ella por dentro es seca, árida, y qué contraste.
Entonces yo le diría, vuelvan a la Guajira. Vuelvan a estudiarla, todavía hay mucho que hacer, hay mucho que darle a conocer al mundo. Por ahí hay un libro de un francés que hizo un trabajo sobre sociológico sobre la Guajira, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacerlo los estudiantes de la pedagógica? Aquellos que tengan la hormiguita, que tengan la semillita, que quieran hablar de una comunidad, que quieran hablar de un territorio lejano, que quieran hablar de una comunidad olvidada, que quieran buscar también soluciones para los problemas que tiene esta comunidad. Los invito a que vayan a la Guajira, a que lo que se ve en Pájaro de Verano no es lejos de la realidad, es la realidad de una manera dura y poética, pero no es ajena a la realidad. O sea, Ciro y Cristina ahí no hacen una invención, no, ellos de verdad están plasmando una realidad a través de lo poético. Entonces yo creo que hay que volver a sacar a la luz estas comunidades y digo también en el Amazonas o en el Chocó. Hay que rescatar y que estas comunidades vuelvan a tener importancia, esa que tuvieron tal vez antes de que llegaran los españoles, porque no volver a dárselas. Bueno, para continuar entonces tenemos también los saludos. Nos están sintonizando en este momento por nuestro Facebook Live desde Chile. Saludos a toda nuestra audiencia también aquí en Colombia. Tenemos también algunos saludos de egresados, del Centro de Egresados de nuestra Universidad Pedagógica. Un fuerte abrazo para Carmiña. También a Jorge Armando Viviescas, que dice: bravo, muy bien Carmiña, qué belleza, además, también lo resalta. A Daniela Bonilla. Y a Ronald Ospina, que también nos está conectando en este momento, y a muchos más les damos la bienvenida a este espacio. Esperamos que continúen en sintonía. Y regresando también con el tema que nos hablas del género, hay otro elemento muy importante y que acabas de señalarlo, no está lejos de la realidad, pero en esa realidad que a veces resulta tan ajena está también la cosmovisión de la comunidad guayú. Cuando nos habla de las cosas tienen un orden, las cosas se hacen de cierta manera y la naturaleza nos muestra unas señales que también debemos saber leer. ¿Cómo ves esa integración que se hizo en la película justamente? Es que yo creo que en el respeto que Ciro y Cristina hacen por la memoria, por las tradiciones, es donde está el tesoro de esta película, porque ellos tratan un conflicto, ¿sí? Tratan un elemento que es la marimba que llega y rompe la hegemonía o la armonía que hay en este territorio, ¿sí? Pero guardan un respeto a las tradiciones increíble. O sea, si tú ves, es importante el nacimiento para los guayú es fundamental. Si ves el encierro para que la mujer cuando madure después salga y ser mostrada para ver quién se la va a llevar a que tenga hijos, ¿sí? Luego de sacar a la mujer del entierro, también vemos ahí la ceremonia que se hace en la película de la muerte, ¿sí? La importancia de la muerte, la importancia del velorio. Sí, profesor, usted que ha recorrido y ha estado en La Guajira, y si estuvo con el profesor Gómez Orduz, y si le tocó un velorio, ver lo que significa la muerte para un guayú. O sea, él se va o se queda, no, se va y se queda. O sea, no es una rumba como se le dice a Moisés. Respeto, porque esto no es una rumba de allí de que tocamos el acordeón y venga y nos refregamos un poquito y gritamos: ¡ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Válgame Dios! No, es más allá, es más profundo, es más una dimensión así hacia el infinito.
lo del guayú, ¿sí? Entonces ves en la película la importancia de la muerte, la importancia de las mujeres alrededor de este ser que se está yendo, ¿sí? Luego uno dice, continuamos con la muerte, y entonces dice uno, ahí está el entierro y el desentierro. Profesor, la importancia para la comunidad guayú, la muerte, ¿sí? El entierro y el desentierro te vas un tiempo, pero la familia, ¿sí? Y toda la comunidad es invitada al desentierro porque vuelves. Vas a volver a estar con nosotros y te volvemos a enterrar, y luego te volvemos a enterrar y te volvemos a desenterrar para que la memoria permanezca, para que la memoria sea eterna, para que la memoria no tenga duda, para que la memoria no tenga nubes grises. En mi memoria estoy construyendo una unidad didáctica, estoy preparando la salida a La Guajira este mes de octubre, si a bien nos va. Cohesionemos eso que tú dices de la marimba, la marihuana en la década de finales de los 60, 70, que es lo que nos muestra la película, con la segunda mitad de los años 80 hasta hoy, el carbón. ¿Qué significa el cerrejón en esa conciencia cultural de ustedes los guayú? Es que el carbón es no vamos a decir que el color negro es la tragedia, ni que el color negro es el luto, ni que el color negro es la muerte, pero bueno, también podríamos decir el color negro es un referente, ¿sí? Fuerte, y podríamos decir que cuando llega el auge de explotar las minas, ¿sí? Llegan y llegan diciendo que el territorio va a mejorar, ¿sí? Que las comunidades van a mejorar. Es el progreso. Que es el progreso que llega, ¿sí? Es el progreso que te compra tu territorio a precio de huevo, ¿sí? Y te desplaza a una casita de 2 piezas y de 40 metros, ¿sí? Pero es el progreso ¿para quién? ¿Sí? ¿Para quién es el progreso? Entonces, para la comunidad guajira, ¿qué significa el carbón? La comunidad guajira es coger y destrozar y hacerle hueco y meterle taladro a la madre tierra. Es desangrar la madre tierra, es coger sus venas y empezar a derramar esa sangre negra, ¿sí? Y esa sangre negra empieza a deteriorar a la madre, a debilitar a la madre. Y si debilita a la madre, ¿qué será de los hijos? Lo que ha pasado en el territorio guajiro. O sea, ¿por qué tantos niños muriendo de sed? ¿Por qué no ha vuelto a llover como llovía antes sin que fuera permanente la lluvia? Pero habían sus épocas de lluvia y había época en que la tierra se nutría y en que los indígenas no morían de sed ni de hambre. Bueno, amigos de Toma Única, esta mesa de trabajo está muy emocionada, un testimonio de una señora actriz, una gran amiga, maestra de teatro, y de verdad muy complacidos. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y por favor no se vayan de esta emisión porque todavía nos queda mucho programa, Carmiñita, para aprovecharte. Desde la cabina de la Pedagógica Radio, los colegios también son protagonistas. Mi nombre es Adriana Parra, soy docente del Colegio Manuel Elgin Patarroyo. Me encuentro en la Pedagógica Radio con 6 estudiantes, compartiendo la experiencia de quienes hacen parte del proyecto, acercándonos y capacitándonos para iniciar con nuestra emisora escolar, creyendo que
que estos espacios deben potenciar más escenarios y motivar a la comunidad educativa a trabajar en pro de la misma. Gracias. Universidad Pedagógica Nacional sin fronteras. A partir de la solicitud realizada por parte del Gobierno de la República del Paraguay a la Universidad Pedagógica Nacional, en la que se requería la formación de 45 estudiantes con asuntos en formación en pedagogía, se consideró que sería el programa de especialización en pedagogía que daría sustento a este proyecto. La parte de investigación, porque gracias a eso aprendimos muchísimos y seguimos aprendiendo de los profesores, de la experiencia que ellos nos transmiten. En Paraguay estamos apostando fuertemente a que la calidad de los docentes mejore cada vez más. Hoy tenemos la oportunidad de compartir ese ejercicio con nuestros colegas de Paraguay, un convenio con el Ministerio que nos ha permitido esa proyección internacional que la Universidad Pedagógica merece. Radio Tweets Pedagógica Radio. Dentro de mi experiencia he comprobado que los animales me quieren, pero los insectos me odian. Yo soy Lizeth Amado. Encuentre más de estos Radio Tweets en @Pedagógica Radio en Twitter. Funes el Memorios en la Pedagógica Radio. Mi nombre es Ciro Galindo, nací en Coyaima, Tolima, el 29 de agosto del 52 y es un honor y un gusto estar con ustedes acá. Don Ciro, ¿qué significó para usted protagonizar el documental Ciro y yo? Es quitarme un peso de encima, ya que con esto hice algo tan maravilloso que fue darle a conocer a toda la gente todo lo que había pasado y narrar en una familia la guerra de 60 años en Colombia, que ojalá con estos acuerdos de paz nosotros podamos aportar y construir un país donde quepamos todos. Quiero decirle a todos los estudiantes de la pedagógica que tenemos entre todos que luchar por una paz para todos. Universidad Pedagógica Nacional sin fronteras. A todos nuestros egresados los saludamos en lengua guayunaiki. Anastu huaypasunay de huyatanka, sunete kirhaka, sunay wakuaypasuna nainshia. Esto significa nuestro reconocimiento a su trabajo como maestro para la paz. Palabras maestras en la Pedagógica Radio. Buenas tardes, mi nombre es Dayton Martínez, soy de la licenciatura en Psicología y Pedagogía y ser maestro es apostar por la reivindicación del sujeto como constructo de la sociedad y como producto de los aprendizajes previos. En Colombia son las 2:36. Bueno, seguimos aquí en Toma Única, el espacio de la Licenciatura de Ciencias Sociales y nuestra Facultad de Humanidades. Estamos con la actriz y maestra de teatro egresada de nuestra universidad, Carmiña Martínez. Carmiña,
¿qué te parece si hablamos un poco de lo que significó para ti hacer Pájaros de Verano? Porque yo he sido un gran asiduo, de hecho de corazón digo, La Candelaria es el grupo de mis afectos, y he estado muchas noches en La Candelaria viéndote actuar con esos personajes tan significativos en El Paso, en La Raya. Pero ¿qué fue para ti estar con estos muchachos? Y digo muchachos con todo el respeto porque creo que Cristina Gallego y Ciro Guerra han hecho una excelente labor con esta cuarta película. Después que sabemos esa ópera prima maravillosa con otro, quiero decir que hay una coincidencia muy linda. La primera película de ellos, La Sombra del Caminante, la protagonizó César Vadillo, Coco, el gran actor de La Candelaria. Y ahora estamos contigo, Carmiña, también actriz de La Candelaria, haciendo este protagónico. Cuéntanos un poco del contacto, lo que es trabajar con ellos, con esta formación, considero humanista que han logrado ellos, y esta tragedia. Yo creo que los mejores aciertos de la película es el guión, esta estructura dramática que se asimila mucho a una estructura casi de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides. Sí, tienes toda la razón. El primer contacto con el guión es eso, uno dice, miércoles, esto es una tragedia griega, ¿sí? En la extensión de la palabra. ¿Sí? Esto es Sófocles, esto es Eurípides. Comenzó con incredulidad de mi parte, ¿sí? Mucha incredulidad, porque yo llevo en el teatro unos 30 y pico de años, ¿sí? He hecho muchos castings y ya yo me estaba denominando una cifra estadística. ¿Nunca te llamaban? Sí, de los castings. Yo soy una cifra estadística. Y bueno, cuando llego un lunes a La Candelaria y me dice la señora Daisy, sí, que es nuestra patrona y la guardiana de La Candelaria, como le decimos amorosamente. Sí, y me dice, ay, Carmiña. Y yo, sí, señora. Es que anoche, domingo, para que no lo olvide, vinieron a tocarme la puerta y casi tumban este portón preguntando por usted. Y yo, ay, jue madre, ¿y qué pasó? Ahí le dejaron un teléfono, ahí verá si llama. Yo creo que tiene que llamar, ¿no? Porque si casi me tumban la puerta. Y digo yo, ay, sí, démelo, sí, señora Daisy. Deme el número. Y cogí el papelito y lo guardé. A la 1... Cuando salí, esto fue a las 9, a la 1 que salía a clase a la SAP, me dice, ¿será que ya llamó o se le habrá olvidado? Y entonces le digo yo, no señora, no voy a llamar. Entonces está Paletas y Pillo. Otros actores de La Candelaria. Y dice, ¿de qué están peleando? No, porque es que me vinieron a buscar para un casting, pero yo no, ya dije que yo no hacía más casting. Ya, me mamé, no hago más casting. Entonces dice, ¿y qué pasó? No, porque es que vinieron una noche a buscarme. Y me dicen ellos, ¿pero no le parece que esto es distinto? Es que vinieron hasta aquí a tocar la puerta. Sí. Entonces piensen eso. Uh-huh. Entonces dije yo, verdad, tienen hasta razón este par. Y de camino al sótano, ahí por la plazoleta del Rosario, me detuvo un segundito y llamo. ¿Aló? Sí. Sí, ¿quién? Con Carmiña Martínez. Es que me fueron a buscar a La Candelaria y estoy aquí devolviendo la llamada. Sí, ¿para qué me necesita? Y me dice, ay, Carmiña, imagínese que la estamos buscando, y Ciro y Cristina me regañaron porque yo busqué a otra Carmiña de La Guajira y no es esa, que cómo es posible que no la hemos encontrado si usted está en La Candelaria. Por eso yo fui hasta La Candelaria, porque por teléfono no he podido encontrarla. Y digo yo, bueno, ¿y qué es lo que pasa? No, es que la cuarta película de Ciro iba a ser en La Guajira y hay un papel coprotagónico y ellos quieren que usted haga el casting. ¿Puede venir ya? Y yo le dije, no, ya no, porque voy para clase. Pero bueno, dígame, ¿cuándo es?
Y dice, mañana estoy aquí al lado de la Olímpica, aquí al lado de la plazoleta del Rosario, ahí en la 13 de una vez, en un apartamento aquí. Yo estoy en el sótano, entonces yo mañana vengo. Y yo dije, sí, mañana. Entonces yo ya me fui pensando, matrona, guayú, mujer, no me puedo ir así. Yo peleo con mis estudiantes cuando les pongo a hacer un ejercicio y me llegan con ropa de trabajo, les digo, no, niños, hay que pensar en todo. Sí. En todo. Entonces digo yo, bueno, que me voy a llevar mi pañoletica de flores, mi manta negra, que me ha acompañado toda la vida, que la tengo también en un personaje en la Candelaria, las sandalias, bueno, me voy de guayú. ¿Quieren una guayú? Pues yo me voy de guayú. Ya antes de llegar a ya antes de llegar al sótano, ya sabía que llegué a mi casa, cogí una maletica, guardé todo. Al día siguiente Candelaria y di clase, y a las 5:30 salí al casting. Y llegó el casting, y entonces él me dice, bueno, vamos a hacerte una situación, y ahí empezó todo. ¿Qué tal esa anécdota tan maravillosa? Sí. Y el contacto con ellos. Luego hice el casting, me tocó una niña guajira, la que iba a ser mi hija. Fue muy lindo encontrarnos, porque el director del casting dijo, ¿quieren hacerlo individual o quieren hacerlo las dos? Yo le dije, no, pues yo no tengo ningún problema, si la niña quiere, lo hacemos, o sea, hagámoslo. O sea, yo soy tu mamá y tú eres mi hija, ¿cuál es la situación? Entonces yo creo que podemos apoyarnos ahí. Bueno, y empezamos el casting, y tenerla a ella también fue vital, porque me cargó de esa vitalidad de madre, me cogió y me humedeció otra vez mi matriz, mi útero, y ya la sentí, esta es mi hija, sí, y fue una cosa así, un partner maravilloso. Claro, una conexión que funcionó perfecto también para el personaje. Y entonces me dice él, ay, bueno, muy bien, qué lindo, qué bueno. Y digo yo, ya no me van a llamar, sí. Eso es la misma vaina cada vez que salgo de un casting. No nos llames, nosotros te llamamos. Gracias, que nosotros te llamamos, muy bien, que eso está bien. Y digo yo, no. Entonces dije yo, bueno, hay que olvidarme de esta vaina porque ya. Entonces eso fue un martes, y yo dije miércoles, pero uno dice así que te vas a olvidar, pero ahí está la esperanza, ahí y está en el centro de tu ser, en el fondo, allá abajo, y tú dices, mira, van a llamarme, sí. Y digo yo, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado venía subiendo con Leonardo, mi esposo, y llegamos domingo a la casa, y bueno, ya estaba haciéndole un chocolatico, que les bogotanos un chocolatico ahí con pancito. Y entonces suena el teléfono, y ¿aló? Carmiña, sí. Mira, yo soy el asistente de Cristina y de Ciro, te llamo para decirte que Ciro y Cristina han decidido que tú eres la protagonista de su nueva película. Ay, no. No. Yo que sí, Ciro y Cristina, sí. Y empiezo yo a dar gritos, yo creo que casi le rompo un tímpano a este señor. De verdad que sí. Casi le rompo el tímpano, y bueno, ya corría yo por ahí, gritaba a mi hijo, a mi marido, bajaba, solo me faltó salir a la puerta y al parque y correr los 100 metros, pues, pero ya los corrí bajando y subiendo en mi casa. Bueno, mesa de trabajo, nos quedan solo 7 minuticos. ¿Qué le preguntamos a esta mujer? De verdad, Carmiña, qué felicidad, qué anécdotas. Antes de darle la palabra a los profesores, porque sería inadmisible no hacerte esta pregunta. ¿Qué te dejó este paso por la universidad? Puede sonar a frase de cajón, pero sé que hay una cosa, además hablas de estos profesores que son casi una leyenda. Mira los ojos que tiene el profesor Alexander con estas evocaciones que tú les has hecho. Yo sí quisiera para toda la familia de nuestra Universidad Pedagógica Nacional que comentaras
eso, Carmiña? La pedagógica está siempre, iba a estar siempre en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo. Es porque fue como... Fue mi casa la que me recibió, casi que salir del pueblo de 4 o 5 casitas a llegar a esta mi casa, ¿sí? Es salir del monte a la ciudad y llegar a esta casa grande que me recibió con los brazos abiertos, porque mis maestros eran unas personas maravillosas. O sea, el profesor Gómez Orduz, Merceditas Arciniega también está en mi corazón. Rosita también está en mi corazón. Rosa Torres de Cárdenas. El profesor Pérez también está en mi corazón. Aracelis también está en mi corazón. Y muchos, y mis primeros Mercedes amigos. González. Y mis primeros amigos que yo empecé a tener en esta ciudad tan grande, que cuando yo llegué, que fue la primera vez que yo me montaba en un avión, llegué al aeropuerto, era gris y llovía y llovía y llovía y llovía y llovía, y yo tenía frío y yo temblaba y yo estaba asustada de llegar. Era, creo que desde la primera vez que llegaba a una ciudad tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan lluviosa, tan fría, y llegar a esta casa donde yo sentí que yo correteaba por estos patios, por el bloque A, por el bloque B, iba a educación física, y iba a administración, al P, y era vida. Además, los profesores que tuve, y usted lo sabe, profesor, de la cosa más rigurosa, terrible de este mundo. Imagínese Mercedes Arciniegas. Acuérdese de Merceditas, ¿sí? Y Cuando veíamos, cuando con su libro de prehistoria ahí nos enseñaba, acuérdese de esto, acuérdese de Rosita, acuérdese del maestro Pérez. O sea, diga usted algo de ellos, porque eran de una rigurosidad, de algo religioso. Su profesión estaba por encima de todo. Era un misticismo. Era un misticismo. Total. Yo creo que si yo llego al teatro donde encuentro maestros de la misma calidad y místicos como ellos, ya yo iba alimentada de eso. Carmiña, interrumpiendo, profesor Ricardo, sí que nos hacen falta esos maestros. Uy, total. Sí que nos hacen falta todavía, y seguramente como usted está hablando, y mis colegas lo saben, hablaré toda la vida de ellos también así. Ahorita afortunadamente nos queda una herencia hermosa que se llama la profesora Elsa Amanda Rodríguez de Moreno. La profesora Elsa siempre usaba el pelo corto, espigadita, sí, y con sus vestidos elegantes y su falda. Sí, excelente. Ese sí que nos hace falta. Bueno, Carmiña, quería preguntarte también por el tiempo que se nos está agotando. La película está basada en hechos reales, como tú lo manifestaste al comienzo de esta entrevista, pero quisiera saber si en tu infancia o adolescencia tuviste conocimiento de esta digamos, diferencia que hubo entre estas dos familias que terminó con esta tragedia que lleva a la película. En La Guajira hay muchas historias de este corte, ¿sí? Y pues la más conocida a nivel nacional y también pienso que a nivel universal es este enfrentamiento que hubo entre Cárdenas y Valdeblanques, ¿sí? Yo creo que esto también fue un referente fuertísimo para Cristina y para los guionistas y para Ciro. En Hato Nuevo, en Fonseca, en Barranca, muchas familias también tenían estos enfrentamientos. O sea, para mí no fue algo de ahora ni del momento, no, para mí fue algo de toda la vida, de mi entorno familiar, de mi entorno geográfico, de mi entorno
de La Guajira. Estos enfrentamientos en la década de los 70 se vivían a flor de piel. Tu mamá era Blandes Vázquez, ¿cierto? Valdeblanques. Carmiña, y el lugar que ocupa la palabra, la importancia que tiene, incluso el palabrero, es tan importante, que aparece allí, pero no solo él por la figura que representa, sino el valor de la palabra dada. Sí, ese fue otro ítem que se me olvidó dentro, al que no fui dentro del nacimiento, el baile, la muerte, la palabra dada y los sueños. Uh-huh. Sí, la palabra dada y los sueños vitales para los guayú. Entonces, cuando un guajiro da su palabra, la cumple, ¿sí? Y el palabrero es no sé si llamarlo ahorita aquí, tal vez ya por el teatro y el cine, un personaje importantísimo dentro de la comunidad. No es el leguleyo, va más allá. Total. Sí, no es el que te va a quitar para defenderte lo poquito que has ahorrado toda la vida y para que te den la medio pensión o para que te den... No es el abogado que está desangrando a los otros. No, él no. Es de verdad el que logra convenios, el que logra calmar, el que logra coger con su palabra y entablar un diálogo para arreglar el problema de una buena manera, ¿sí? Sin entrar a guerra. Primero la palabra, primero el arreglo. Si no hay arreglo antes de la palabra, si no hay un acuerdo, ¿sí? Esto se puede ir lejos. Pero hay pasos que la sociedad guayú todavía no ha olvidado. Carmiña, un abrazo re grande, te agradecemos muchísimo. Amigos de Toma Única, si creen que fue pertinente esta palabra, esta voz, recuerden, el próximo sábado lo tendremos en repetición a las 2 de la tarde y la próxima semana estaremos ya en podcast, en los casi 280 programas que tenemos de toda esta parrilla de nuestra emisora, Voces y Sonidos que Enseñan. Profesor Alexander Celi, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tarde. Profesora Carolina Alfonso, nuestra directora, Elkin Calvo, nuestro control master, David Hernández en comunicaciones, Yolanda Barrantes en producción, todo un equipo de trabajo y de verdad, Carmiña, muchísimas gracias. Por favor, profesores, despidan a Carmiña. Bueno, Carmiña, muchísimas gracias por haber asistido. Para nosotros fue una espera que se hizo más bien un poco larga en términos de la ansiedad que teníamos por poder compartir contigo en este espacio. Esperamos que regreses, deseamos que con esta película Colombia alcance el Oscar que está persiguiendo, porque realmente la calidad que tiene es muy importante y sobre todo para nuestra memoria histórica y nuestra memoria reciente y cultural. Es una pieza, es una obra maestra, Carmiña. Muchas gracias. Gracias. Profesor Alexander, usted que hoy hizo trabajo de campo, que de verdad ha trabajado tanto con estos temas, con las salidas de campo, que están difíciles, pero sé que vamos a lograr, estamos haciendo todo un esfuerzo desde la dirección, desde la parte administrativa, rectoría, para que estas salidas de verdad sean lo que han sido siempre, importantísimos en nuestra formación. Cuando uno enseña el lugar, Carmiña, usted lo sabe, todos lo sabemos, cuando uno enseña el lugar y uno define el lugar, dice, es el espacio donde tengo recuerdos. Y si algunos recuerdos tenemos desde todas las veces que hemos ido a La Guajira y cada día aprendemos más. Simplemente gracias. También gracias a ustedes y gracias a la universidad. Kansas City, here we come. They got some crazy little women that I'm really gonna get me one. Yes, Mustang. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.